Se nos da un punto en coordenadas cartesianas, y se nos pide que busquemos posibles coordenadas cilíndricas. Entonces el punto dado tiene coordenadas 4, -3, -5. Entonces sabemos que x es igual a 4, y es igual a 3 negativos, y z es igual a 5 negativos. Para encontrar posibles coordenadas cilíndricas definimos r, θ, z. Pero se nos pide que usemos valores positivos para r y θ, y también para redondear a 2 decimales si es necesario. Entonces, para encontrar r, θ y z, usaremos nuestras fórmulas a continuación. Pero para una revisión rápida, r, θ es la representación polar de un punto en el plano psi, donde r es la distancia dirigida desde el origen en el plano psi. Esta distancia aquí. θ es el ángulo en sentido antihorario desde el eje polar. O eje x positivo en el plano psi representado aquí. Y finalmente z es la distancia dirigida hacia arriba o hacia abajo desde r, θ hasta el punto, que sería esta distancia dirigida aquí. Volviendo a nuestro ejemplo, para poder visualizar esto mejor, grafiquemos el punto 4, -3 en el plano psi. Entonces este sería el eje x, este sería el eje y. Y dado que la coordenada x es positiva 4 y vamos a la derecha 4 unidades. Y porque la coordenada y es negativa 3 bajamos 3 unidades. Entonces este sería el punto 4, -3 en el plano psi. Y por lo tanto esta distancia aquí sería r. Y luego el ángulo θ sería cualquier ángulo que termine a lo largo de este lado. Pero dado que estamos buscando un valor positivo para θ, el valor menos positivo para el ángulo θ sería este ángulo aquí. Observe como si quisiéramos también podríamos dibujar un triángulo de referencia, que se vería así, donde esto se etiquetaría como 4 y se etiquetaría como -3. Así que fíjate cómo encontrar r. Solo usaremos el teorema de Pitágoras dado aquí como r² es igual a x² más y al cuadrado. Comencemos por determinar r. Sabemos que r² es igual a x² o 4² más y al cuadrado que es -3². Entonces tenemos r² es igual a 16 más 9. Entonces r² es igual a 25. Y luego tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Observe aquí que tendremos dos soluciones para r. R es igual a más o menos 5. Sin embargo, se nos pide que usemos un valor positivo para r, así que usaremos r es igual a 5. Recuerde que si usamos un valor negativo para r, trazamos el punto en el plano psi en la dirección opuesta de nuestro ángulo θ. A continuación, para encontrar θ, usaremos la ecuación tangente θ igual a y dividida por x. Entonces tenemos tangente θ es igual a, y dividido por x sería -3 dividido por 4 o -3 4. Y ahora, para resolver el ángulo θ, tomaríamos la tangente inversa o el arco tangente de ambos lados de la ecuación. Entonces θ es igual a la tangente inversa de 3 4 negativo. Aquí podríamos reconocer que la salida de la función de tangente inversa está en el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Entonces la calculadora no nos dará el ángulo θ que estamos buscando, pero aún podemos usar la calculadora para encontrar este ángulo. Primero verifiquemos que estamos en modo radianes. Entonces presionaremos la tecla de modo. Radian está resaltado, así que vuelve a la pantalla de inicio. Presione la segunda tangente negativa 3 dividida por 4 paréntesis cercanos e ingrese. Observe cómo la calculadora nos está dando un ángulo que termina aquí, pero es un ángulo negativo. Esto sería aproximadamente negativo 0.64 radianes. Avancemos y esbocemos esto. La calculadora nos dio este ángulo aquí. Nuestro ángulo es coterminal a esto y, por lo tanto, podemos tomar este ángulo aquí y agregar 2 pi radianes para encontrar el ángulo menos positivo para el ángulo θ. Como ya tenemos este valor en la calculadora, podemos presionar más 2 pi. Entrar. Por lo tanto, el ángulo θ representado aquí en rojo sería de aproximadamente 5,64 radianes. Entonces, nuevamente, la calculadora nos dio que θ era aproximadamente negativa 0.64 radianes. Pero para encontrar el valor menos positivo para el ángulo θ, agregamos 2 pi radianes para encontrar nuestro ángulo, que es aproximadamente 5,64 radianes. Entonces esa es nuestra segunda coordenada. La tercera coordenada es la coordenada z, que es lo mismo que la coordenada z del punto cartesiano. Entonces z es igual a 5 negativos.
Así que aquí hay una forma posible de expresar el punto dado utilizando coordenadas cilíndricas. Espero que hayas encontrado esto útil.